Desde Ediciones Holguín tenemos acá a sus embajadores, Eugenio Marrón y Kenia Leiva, que van a estarnos comentando un poco del acercamiento desde las editoriales cubanas al ejercicio de la traducción, una mirada a esta actividad y cómo la ven algunos autores que pueden constituir paradigma para los que nos dedicamos a las letras, sobre todo en el caso de las letras hispanas, y por supuesto de ese atrevimiento hermoso de Ediciones Holguín de acercarse a autores, a títulos imprescindibles, necesarios, libros que todos quisiéramos tener en nuestras bibliotecas, firmas que son definitivamente referentes de los lectores y de las personas que nos dedicamos al mundo de la literatura. Entonces, Marrón, cuéntenos. Bueno, lo primero es apuntar que la traducción literaria es una de las grandes fortunas que acompañan a la literatura en todas partes. Porque sin lo que posibilita la traducción literaria, o sea, los puentes para cruzar de una lengua a otra, la literatura se hubiera quedado restringida a comarcas de idiomas. Pero existe la traducción literaria. Y ese trabajo que en todas las lenguas posibilita el diálogo para conocer entre zonas diversas, autores y literaturas, es una de las razones principales a la hora de la literatura y a la hora del encuentro con el lector. Nadie mejor que uno de los grandes traductores a la hora de la poesía en lengua española, el poeta mexicano Octavio Paz, quien en su libro Versiones y Diversiones, donde recogió bajo este título lo que él entiende como el placer de la traducción, entregar una versión y a la vez una diversión en el sentido más perfecto de divertirte con el gozo de la inteligencia. Ahí en ese libro, en la introducción, Octavio Paz deslinda el oficio de traductor de una manera que a mí me parece impecable. Veamos cómo Octavio Paz, a partir de su propia experiencia, expresa lo que es el oficio de la traducción literaria. Pasión y casualidad, pero también trabajo de carpintería, albañilería, relojería, jardinería, electricidad, plomería, en una palabra, industria verbal. La traducción poética exige el empleo de recursos análogos a los de la creación, solo que en dirección distinta. Es ahí la clave de la traducción literaria. Traducción que en el espacio de la lengua española y en clave cubana ha tenido momentos señeros, ejemplos muy altos que a lo largo del siglo XX pueden servir perfectamente para ejemplificar los atributos ya deslindados por el gran poeta mexicano Octavio Paz. Pienso en títulos, en autores tan diversos como Ernest Hemingway, traído al español por el gran novelista Lino Novascalvo. Pienso en un poema extraordinario de Pablo Picasso que recrea el cuadro grande del Greco que se encuentra en la iglesia de Santo Tomás en Toledo, el entierro del conde de Orgaz, vertido al español por recomendación exclusiva del propio pintor malagueño, de alguien que era su amigo y en quien él podía confiar perfectamente para que hiciera la traducción del francés al español, el novelista cubano Alejo Carpentier. Pienso en otros nombres, como es el caso del poeta Heberto Padilla, que entregó en los años 80, bajo el sello de la editorial Arte y Literatura, un volumen inolvidable, que es riqueza en cualquier biblioteca, los poetas románticos ingleses. Pienso en José Lezama Lima y su traducción de Lluvias, el poema de St. John Perse. Pienso en la gran Lidia Cabrera, que trajo al español por primera vez uno de los textos capitales del Caribe francófono, Cuaderno de Retorno al País Natal, de Aimé Césaire. Pienso en Virgilio Piñera, traductor también
que trajo del francés no solo a poetas como Rimbaud, sino también a libros de narradores africanos de los años 70 como Henry López y su libro Tribálicas. Por supuesto que no puede quedar fuera Guillermo Cabrera Infante y su traducción en español del único libro de cuentos de James Joyce, dulinense. Es decir, estamos viendo cómo la literatura cubana, a través de grandes nombres, ha podido estar presente también en la construcción de un ideario o en un imaginario factible de lo que es la pasión y el oficio cumplido de la traducción literaria. Nombres, entre otros muchos, que ejemplifican lo que la fortuna del trabajo del traductor ha logrado. Se ha hablado de las infidelidades o las fidelidades de la traducción literaria. Yo creo que siempre son miradas tangenciales, miradas diversas, épocas distintas. Cada época siempre pide una traducción. Cada época tiene sus traductores. Y siempre todo ello en un diálogo entre diversas generaciones de traductores van enriqueciendo no solo la propia lengua, sino también el legado que dentro de esa lengua va cumpliendo la traducción literaria. Así las cosas, en clave cubana, en los últimos tiempos gozamos de una legión estupenda de traductores que han traído a nosotros muchas de las cosas que son imprescindibles para el gozo del lector en lengua española y de modo especial aquí en Cuba. Ediciones Holguín al respecto tiene ejemplos diversos. Yo podría citar Abuelo de pájaro, Abuelo de recuerdo, títulos como los de los poetas italianos Eugenio Montale, traducido por Atilio Caballero. Quiero pensar en títulos como los de la norteamericana Sylvia Plath, traducido por el originero Manuel García Verdesia. Ejemplos, entre muchos otros, que hablan de cómo también en clave inmediata de Ediciones Holguín, de editoriales del patio, la traducción ha estado presente. Creo que así las cosas, una editorial que se respete tiene que tener como uno de los elementos cardinales de su trabajo la presencia de la traducción literaria, porque ello no solo posibilita que los lectores accedan a títulos y voces que vienen de otras lenguas, sino también a enriquecer el propio horizonte de la editorial. En el caso de Ediciones Holguín, el hecho de que autores cubanos residentes en el territorio minero o autores cubanos de otras zonas hayan publicado, comparte felicidad con el hecho de saberse al lado de grandes autores que han sido traducidos a nuestra lengua por escritores cubanos, por especialistas cubanos. De esta forma, el oficio de la traducción literaria es un oficio de gala y apertura permanente. Gala, con lo que yo apuntaba, la gran fiesta de una editorial, la gran fiesta de una lengua es celebrarse y celebrar las otras con el viaje hacia esta lengua de aquellas, y también la apertura a nuevos horizontes, el encuentro con nuevos hechos de lectura. Esas son las cosas que nosotros celebramos en el comienzo de esta jornada magnífica que ha organizado Ediciones La Luz, donde hay muchos ejemplos que en su momento los colegas de esta casa editorial van a nombrar. En tanto, nos quedamos con la definición de Octavio Paz: industria verbal. Eso es la traducción literaria. Ciertamente, una definición me parece muy acertada, ¿no? No habría manera de discutirlo, definitivamente. Pero ahora yo pensaba, mientras miraba los ejemplares que tiene en la mano Kenia, en el inmenso atrevimiento que puede parecer que una editorial de sistema de ediciones territoriales, a veces relegada a segundos planos, sin tomar en consideración el alcance que llegan a tener sus títulos a nivel nacional e internacional, si nos ponemos a ver.
pero se puede vivir en provincia pero no ser provinciano. Absolutamente. Si uno lo asume como una actitud vital, y creo que ahí está quizá la esencia de este desafío que lanza Ediciones Holguín una vez que se sumerge en este mundo de las traducciones, que como decía Marrón, resulta un puente. Cuéntanos cómo han sido estos avatares, Kenia, y de las novedades editoriales y lo que han sido hitos en lo que tú llamabas más temprano las voces más altas de las traducciones que se han llevado a su sello. Sí, mientras Marrón hablaba, daba toda una panorámica de la traducción, de la esencia de la traducción, de esa industria verbal y de las grandes traducciones hechas por grandes escritores intelectuales cubanos. Yo pensaba que para el inicio de esta jornada hay que volver al origen que Elisée mencionaba también en la Torre de Babel, de cómo en ese libro sagrado, capital para la cultura, no para la religión, sino para la cultura universal, la mano más alta, como diría Marrón, en su gran sabiduría pensó en las diferentes lenguas en que se iba a sentar la comunicación de la humanidad, de los hombres, y cómo desde estas lenguas se crearían grandes obras, se dirían grandes cosas que fueran para todos los hombres, que conmocionara a todos los hombres, sea cual sea su idioma. Que el idioma es nuestra primera gran madre, porque es donde nos comunicamos, donde recibimos el conocimiento, donde hacemos nuestras propias lecturas a través de la emoción y de la conmoción de otros. Y Ediciones Holguín, desde un inicio, tuvo siempre esa capacidad, esa estrategia de tener una visión amplia y pensar también en el lector. Porque una editorial debe pensar en el lector, porque una editorial es si la traducción es una industria verbal, la editorial es una industria cultural y que produce productos culturales, como los libros, revistas, que tendrán una repercusión y una dimensión en el ámbito intelectual de una sociedad, y tiene que pensar en ello. Por eso, para comenzar esta jornada hay que mencionar a nuestro gran José Martí, que fue uno de los grandes traductores del siglo XIX cubano. Con esa, entre tantas traducciones, las hojas de hierba de Whitman, un prólogo hermosísimo. Y Ediciones Holguín siempre ha tenido como meta, como objetivo, como visión, estas traducciones de autores, de escritores que por su dimensión no son publicadas, y ahí es donde viene esa mirada no ya provinciana, sino una mirada tampoco de país, sino que sobrepasa estas fronteras, y de atraer así un número de traductores que puedan llevar al público obras, voces altas, voces meras de la literatura universal, como son en este caso, para mentar algunos, ya decía Silvia Plath, aquí está Mercedes Acosta, desconocida para algunos, y que ha podido ser descubierta en Cuba por muchos y reencontrada por otros. También está la
Silvia Plath, ya mencionada, Ansecto, Porcelán y otros. Pero por ejemplo está esta traducción de Los papeles del poeta de Henry James por Manuel García Verdesia, El detective de la Continental de Dashiell Hammett, que su traductora es la escritora y traductora Aida Barca, que en este plan tiene un libro que es El amo del caos. Herman Melville, El violinista y otros cuentos. Creo que Marrón fue el editor de este libro. Y también una escritora, Amanda Hall, canadiense, hoy por hoy una de las voces más representativas de la novelística y la poetística canadiense, y que anteriormente publicamos de ella Sondeando la Sangre. Manuel fue su traductor. También hay otros textos para niños de cuentos de Andersen. Y tenemos en Poligráfico el ABC de la lectura de Raspao, que será, yo creo que será una gran gala, como dice Marrón, una gran fiesta. Una traducción del poeta santacabareño Edelmis Janoseto, un trabajo extremadamente apasionante que ha realizado con un texto capital de ensayo de Raspao, el ABC de la lectura. El ABC de la lectura. También tenemos por primera vez a Harold Hartrein, que se publicó aquí en Cuba. Es también traducción de Edelmis Janoseto. Y el libro también de traducción, la mirada en el otro, que como una línea de traducción, Ediciones Holguín tuvo la ambición de recoger en un libro. Se hizo por libre albedrío. Se le pidió a 13 o más traductores cubanos que eligieran un texto que más le haya agradado, que más le haya impactado o que más le haya costado traducir, y está recogido en este libro en varios idiomas. Está el francés, está el inglés, está el italiano, y también se ha publicado, por ejemplo, Africalema en el portugués. Hay una línea de traducción, Ediciones Holguín se ha planteado una línea de traducción fuerte, hasta con un proyecto que presentado y aprobado por el ICL de Lourdes González, directora, y Manuel García Verdesia, que es para traducir a otros idiomas la literatura ordinaria y ser comercializada por los turistas, y para que la literatura ordinaria tenga otra dimensión, otra lectura de otros lectores. Por ejemplo, Alfaro de Virginia Woolf también es primera vez que se publicó en Cuba, y así tenemos varias traducciones que a la memoria son tantas que no puedo mencionarlas a todos, pero sí Ediciones Holguín cree y tiene fe en que cada traducción que se haga, cada libro que llegue a las manos del lector, sea no solamente una fiesta de conocimiento, sino también sea una fiesta para acercarse a otras lenguas a través de hacer una lectura desde nuestro idioma. Sí, un lapsus imperdonable que tuve y que no puedo dejar de mencionar es el hecho de que una de las grandes aventuras
lecturas del arte de la traducción en nuestra lengua en Cuba, Ediciones Holguín tuvo la posibilidad de publicarla. La segunda edición, la primera había padecido en el sello Ediciones Unión, pero esta fue revisada, cuidada, con un hermoso diseño, que es Conversación con los difuntos, de Eliseo Diego, que es uno de los libros capitales, hay que decirlo así, del arte de la traducción a la hora de la literatura en clave cubana. Una selección amplia de los poetas que Eliseo Diego amó y que constituyeron sus venerados maestros y también, ¿por qué no?, sus amigos difuntos con los cuales él conversa y entrega esa conversación, que son estas traducciones a los lectores. Tuvimos la dicha de esa edición revisada y cuidada, publicarla nosotros. Conversación con los difuntos de Eliseo Diego. Es realmente un lujo. Y yo decía, antes de comenzar esta mesa de presentación, cuando conversábamos abajo de la dicha de que una editorial local se encargara de traer a los lectores también más jóvenes la posibilidad de acercarse no solo a estas traducciones. Ahorita yo pensaba en la Pizarnik, como también está, aunque es en lengua hispana, incluida dentro del catálogo, en la posibilidad de tener en la mano, porque bueno, ya somos lectores que nos acercamos a los textos digitales, que a veces son más fáciles de acumular en nuestras bibliotecas, pero no hay como atesorar el libro impreso, no hay como presumirlo en nuestros estantes en casa, no hay como esa posibilidad hermosa también de participar en esa obra de creación colectiva donde se incluye este nuevo ente, esta nueva mano que es la del traductor, porque en el caso del libro normalmente escrito en lengua hispana tiene la participación del editor, el diseñador, corrector, diagramador, todos estos coautores que de alguna manera van poniendo su pedacito en el libro. Aquí se incluye otro padre o madre al libro, que es el traductor, y tanto se agradece justamente a veces la posibilidad de conocerlo, porque en muchas ocasiones no sabíamos que existían estos autores y llegan hasta nuestros oídos y hasta nuestros ojos de lectores curiosos cuando se presentan en los espacios habituales de la ciudad o en ferias del libro, ya sea en otras ciudades capitales, provinciales, como en La Habana. Muchas gracias a Ediciones Holguín, entonces, por el esfuerzo, por el atrevimiento, por el cuidado y por la belleza de esta entrega. Hacemos una pausa y seguimos conversando.